Infórmate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Cuestioné finalmente es que Horacio no haya trabajado en equipo respetando a las dos candidatas a presidente, que son María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich, dado que él se ha equivocado porque él tenía que haberse sentado con su partido. Bien, ahí estaba en el arranque de Asterisco de este miércoles el expresidente Mauricio Macri, que empezó a subir el tono en su distanciamiento de Horacio Rodríguez Larreta. Hay mucho malestar en el principal partido de oposición, el que piensa ganar las elecciones presidenciales de este año en el marco de Juntos por el Cambio, por la medida tomada por el jefe de gobierno porteño respecto de los próximos comicios. Mauricio Macri ya le venía advirtiendo desde el fin de semana a Rodríguez Larreta que no estaba de acuerdo en hacer 2 urnas para las próximas elecciones, lo que pone en un pie de mayor igualdad al radicalismo en los comicios de la jefatura de gobierno porteña. Hoy volvió Mauricio Macri sobre el tema en una charla con empresarios de peso que se hizo en La Rural. Dijo que, hay algunos que se olvidaron de la épica y que dicen la mía dónde está, que dicen yo me salvo. Fue interpretado por todos los analistas y por los políticos como otro mensaje para atacar a Rodríguez Larreta, un Rodríguez Larreta que también salió a hablar y aseguró que él cumple con la ley, no quiso entrar en polémicas y tampoco atacar a nadie, pero tanto Mauricio Macri como Patricia Bullrich como María Eugenia Vidal están totalmente en desacuerdo con que, se le abra una puerta a Martín Lustó por el radicalismo para competir en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires, ya que no irían los candidatos a jefe de gobierno atados en una misma boleta con los postulantes a la presidencia. Para Macri eso disminuye las chances de su primo, de Jorge Macri, quien espera poder encumbrar como jefe de gobierno. Rodríguez Larreta dice que no es así, que todos van a competir en igualdad de condiciones. Lo concreto es que la oposición está dando la peor imagen que podría brindar al electorado en un momento en que el oficialismo atraviesa un escenario político muy, muy complicado. Lo único que está haciendo esta disputa entre Macri, Rodríguez Larreta, Bullrich, Vidal es hacerle caldo gordo a el oficialismo, que de alguna manera dice, ven que ellos también están en una disputa permanente, y más ahora que se acerca la posibilidad de llegar a la jefatura de gobierno porteña. Es uno de los temas que vamos a analizar hoy en el programa. También, por supuesto, toda la economía, porque hay muchos datos negativos que están surgiendo. Se conocieron algunas proyecciones de la primera semana de abril que están arrojando que la remarcación no cesa, que los alimentos y bebidas se siguen aumentando, y esto por supuesto preocupa y mucho. Este viernes se va a conocer el índice de inflación de marzo. Todos señalan que va a estar en torno al 7%. Esto por supuesto es otro golpe en la línea de flotación del plan de Sergio Massa de poder sacar por lo menos de esta crítica situación a la Argentina. Lo tengo en línea al economista Camilo Tiscornia, director de CIT Consultores. Camilo, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
Bueno, este viernes se conoce el dato de costo de vida. ¿Ustedes en cuánto lo están estimando para marzo? Nosotros con el relevamiento de precios que tenemos en CIT, elevamos un 7% mensual en marzo, que si uno se lo pusiera el dato del INDEC, daría 102,9 en 12 meses. Eso sería el costo de vida anual proyectado. Exactamente. Bueno, y en este escenario, bueno, alguna vez Massa dijo, creo que habló de empezar con un 3 en abril, obviamente no va a poder. ¿Hay alguna perspectiva de que se desacelere el costo de vida en este mes, Camilo? Mira, abril, por lo que hemos visto, arrancó bastante fuerte, sobre todo por la parte de alimentos. Nosotros en la primera semana tuvimos un aumento de 4%, con un fuerte aumento de verduras, que estos son productos estacionales, que son muy volátiles. Esto podría llegar a cambiar en las próximas semanas, pero el tema es que también carnes y panificados, que son dos rubros bastante pesados, subieron bastante. La carne es como que, te diría que había aflojado un poco durante la primera parte de marzo y se despertó un poquito en el final. Entonces eso está arrastrando un poco en abril, y en abril siguió también. O sea que cuando tenés alimentos y bebidas subiendo ese ritmo, es muy difícil pensar en que la inflación se pueda moderar mucho. Ustedes que siguen el día a día de los precios con tanta precisión, está la sensación, por lo menos es lo que se escucha decir a la gente cuando va a hacer las compras, es como que se instaló una dinámica por la cual una o dos veces por mes se remarcan los precios. ¿Detectan eso también? Sí, yo te diría que en general en todos los segmentos lo que ha pasado con especial fuerza, te diría desde el año pasado, es que aumentó la frecuencia de remarcación. En los productos que son de consumo masivo, por ejemplo, obviamente que se ve, pero siempre se veía aumentos bastante frecuentes. Yo creo que es mucho más llamativo en lo que son servicios. Cuando uno ve, por ejemplo, prepagas, incluso ahora servicios regulados como el transporte público, colegios, de golpe eran sectores que aumentaban pocas veces en un año, y ahora, por ejemplo, en el caso del transporte público, hay un ajuste mensual por la inflación del mes previo. Los colegios tienen pautado un aumento mensual de acá hasta julio. Las prepagas están aumentando prácticamente todos los meses. Y yo creo que hay una velocidad mucho más rápida de ajuste de los precios que tiene que ver con la escala de la inflación también. Bueno, y ahora se suma, no sé bien en qué mes, pero el incremento en las tarifas de electricidad también. Sí, por supuesto. En abril aumentan las tarifas de electricidad, en mayo las de gas. O sea que hay aumentos bastante fuertes también en estos servicios, que han aumentado también. Estos servicios desde la segunda mitad del año pasado empezaron a aumentar bastante más seguido y más fuertemente. En parte esto tiene que ver con la necesidad del gobierno de reducir el gasto en subsidios. Y ese es el gran dilema que tiene el gobierno, ¿no? Porque está muy apretado fiscalmente y requeriría reducir los subsidios, por ejemplo, aumentando las tarifas, pero eso le aumenta la inflación. Entonces, ese tironeo, digamos, políticamente el gobierno ha tratado de postergarlo esto lo más posible, pero desde que el año pasado se firmó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, se hizo mucho más rápido ahora el ajuste en las tarifas. Entonces, esto le pesa mucho al gobierno, como que ha tenido que decantar por el tema de achicar el déficit fiscal, y para eso ha ajustado más las tarifas. Obviamente están tratando de alejar esos ajustes de la inmediación de las elecciones, pero bueno, ya vemos que en mayo seguramente tenemos aumento de gas, y no descartemos que tengamos más aumentos más cerca de las elecciones. Hoy habló la número 2 del Fondo Monetario y por un lado hizo un reconocimiento de que la sequía afectó y muy fuerte a la Argentina, por eso hubo que cambiar las expectativas de acumulación de reservas, entre otras variables, pero también le pidió un programa económico que sirva como ancla para poder reducir la inflación. Desde tu punto de vista, ¿a qué está aludiendo el Fondo Monetario con esto? El Fondo Monetario espera que el gobierno pueda mínimamente acercarse a las metas que están pautadas en el acuerdo, que en la parte fiscal incluyen una reducción del déficit fiscal este año de 2,5% del PBI a 1,9%. Este es un poco el ancla que el Fondo Monetario propone para tratar de ir bajando la inflación. Lo que pasa es que
hacer eso en un año de elecciones evidentemente es muy político, muy complejo políticamente, y más cuando además las cuentas públicas van a estar castigadas porque la sequía reduce la recaudación, sobre todo de retenciones a las exportaciones, pero en general, porque la economía está entrando en una recesión. Entonces, el ingreso fiscal se va a ver disminuido. Entonces, es muy difícil reducir el déficit fiscal como pide el Fondo Monetario, es muy costoso políticamente. Entonces, esto es lo que genera mucha tensión y muchas dudas. Pero sí, esto es lo que el fondo está proponiendo. Lo que pasa es que el gobierno, primero, es un gobierno que está terminando y que enfrenta la cercanía de las elecciones y no quiere pagar el costo político de tener que hacer un ajuste fiscal. Entonces, lo patea, lo dilata todo lo que puede. Entonces vemos números fiscales todavía muy complicados, que difícilmente se acerquen a la meta del Fondo Monetario, y esto genera, obviamente está atrás de la inflación en parte que estamos viendo. Bueno, indudablemente hay preocupación por el Fondo Monetario, que lo que siempre quiere es cobrar en definitiva, y por otra parte tiene el agregado de que aparentemente hubo una instrucción del principal accionista del fondo, que es Estados Unidos, de, bueno, tratemos de que no se nos caiga la Argentina. Geopolíticamente la Argentina también tiene su importancia en Sudamérica para de alguna manera frenar, como pretende Estados Unidos, el avance de China. Pero más allá de eso, y en lo que nos compete a nosotros, te da la impresión de que si hay que otorgar perdones o waivers, como se los llama, ¿el fondo lo va a hacer con la Argentina en los próximos meses? Y yo creo que es probable. Yo creo que el fondo se ha mostrado bastante benévolo con la Argentina en este acuerdo. Las metas que se fijaron originalmente no son excesivamente ambiciosas. Es como que el Fondo Monetario le está teniendo bastante paciencia al actual gobierno y da la sensación de que quiere cargar más las tintas sobre el próximo gobierno que venga, que tenga en todo caso otra fortaleza política, que esté arrancando un periodo más largo para poder hacer cambios más profundos. Yo creo que en esa línea es muy probable que el fondo, y con el argumento de la sequía, tenga hay un argumento para poder justificar en todo caso desvíos de las metas del programa. Muy probablemente el fondo lo haga. Macri estuvo hoy con empresarios de primerísima línea. También estuvo Milei por la sociedad rural. Indudablemente el empresariado se está moviendo para saber un poco cómo vienen los candidatos. También hubo encuentros con Patricia Bullrich. Bueno, hay expectativa en el empresariado. Ustedes que toman contacto con el sector privado constantemente, Camilo, ¿cuáles son las principales preocupaciones o consultas que les llegan? Yo creo que la mayor preocupación, por un lado hay mucha preocupación por todas las trabas a las importaciones que tiene el gobierno, que le complican muchísimo a la operatoria a muchas empresas. Entonces esto ya viene complicando desde el año pasado. Ese es un factor de preocupación central para la actividad de las empresas. Más allá de eso está obviamente la preocupación por el tema financiero y cómo van a evolucionar las variables financieras en la eliminación de la producción. Porque la realidad es que con acuerdo con el fondo, sin acuerdo con el fondo, la Argentina tiene una macroeconomía muy desordenada, lamentablemente, con lo cual hay muchas dudas acerca de cómo se van a manejar las variables, sobre todo en la cercanía de las elecciones, que siempre son momentos de mucha inestabilidad, porque se anticipa que puede haber cambios más profundos con un nuevo gobierno. Entonces, esto genera mucha especulación. Entonces, hay mucha preocupación en las empresas en general, y yo creo que en la población, acerca de cómo van a transcurrir los meses que siguen hasta llegar a las elecciones. Y después de esto, las preguntas obviamente son como qué puede pasar con un nuevo gobierno. A hoy da la sensación de que la oposición tendría más chances que el oficialismo. Entonces, en estos casos, cuando uno ve lo que van hablando los distintos candidatos de la oposición, se anticipan cambios bastante profundos. Entonces, las preguntas tienen que ver con ellos. ¿Qué tipo de cambio puede haber? ¿Qué tipos de cambios? Me refiero no solamente al tipo de cambio en sí, sino qué cambios en general puede haber, la dirección, la magnitud, la velocidad de estos cambios. Hay cosas que se dan por sentadas, como que va a haber algún tipo de evaluación y va a haber algún ajuste fiscal. Eso yo creo que está descartado, que va a pasar en cualquier gobierno de la oposición. En todo caso, queda por ver la velocidad con la que eso se hace y, sobre todo, la reacción de la sociedad y de distintos grupos
económicos ante ese tipo de cambios. Entonces son muchas dudas las que hay y eso obviamente genera temor en las empresas. Camilo, gracias, que te vaya muy bien. No, por favor, hasta luego. Ahí estaba el economista Camilo Tiscornia, director de CIT Consultores en Asteriscos. Es obvio que lo que pienso es que vamos a ir a una segunda vuelta con esta nueva expresión más liberal, más rupturista, diría yo, de enojo con la frustración que se arrastra durante décadas en la Argentina. Bueno, ahí estaba también otra declaración que sonó y fuerte por parte de el expresidente Mauricio Macri, que no dijo que no va a competir este año, pero que está tratando de tallar no solo en el PRO, sino en toda la alianza de Juntos por el Cambio. Lo tengo en línea a Cristian Solmoirago, politólogo, bueno, quien sigue el día a día del rumbo a las elecciones. Cristian, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, José, ¿cómo estás? Bueno, queríamos arrancar con este corte de audio de Mauricio Macri. Parece que ya se imagina al frente de todos tercero, el expresidente, y que Juntos por el Cambio va a tener que pelear con Javier Milei. ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué es lo que ustedes están observando, Cristian? Yo sería más prudente, digamos, en el sentido que esto de Argentina parece falta poco, pero falta mucho tiempo para las elecciones. Puede pasar mucho agua debajo del puente en cualquiera de los tres frentes, digamos, en el frente encabezado por Javier Milei, o en Juntos por el Cambio, inclusive en el frente de todos. Es más, hace 2 días sucedió algo tremendo dentro de Juntos por el Cambio, en donde se está disputando el liderazgo de ese espacio, lo que no quita que en los otros espacios, no en el espacio de Javier Milei, pero en el espacio del frente de todos también va a suceder lo mismo, digamos, ¿no? O sea, lo que está sucediendo es un reacomodamiento a partir de la salida de Cristina Kirchner, o el anuncio de salida de Cristina Kirchner en la contienda electoral en diciembre, y ahora a partir de la salida de la contienda electoral de Mauricio Macri. Nosotros habíamos hablado, creo hace un mes, José, de la posición que tenía Mauricio Macri, que si bien ejercía cierto nivel de liderazgo dentro del espacio, él no detentaba el liderazgo electoral, digamos, ¿no? O sea, sí, no era como Cristina Kirchner en el frente de todos. Cristina Kirchner en el frente de todos tiene los votos y decide. En Juntos por el Cambio, Macri no tenía los votos, no tiene los votos. También eso hace que decida por no competir, digamos, ¿no? Es muy... yo coincido con esa posición de él de dar un paso al costado, pero también eso está apalancado por una decisión en los números, digamos, ¿no? Los números que nosotros tenemos no estaban acompañando al expresidente. Y lo que detentaba Mauricio Macri era el liderazgo del espacio y poder decidir políticamente dentro del espacio. ¿Qué es lo que sucedió hace 2 días? Él no decidió dentro del espacio. Empezó a decidir otro actor importante del espacio, que es el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta. Estamos, como bien aclarás, a bastante de las elecciones que se definirían, por lo menos la primera vuelta, en octubre, pero a hoy, ¿te da la impresión, por la información que están recabando, de que vamos hacia una elección donde habría, digamos, 3 tercios, o sea, tres agrupaciones que se dividirían el voto? Nosotros no tenemos ese escenario todavía de tercios, pero sí tenemos hoy garantizado el balotaje, ¿no? Con esta tercera fuerza... Nadie gana en primera vuelta. Nadie está ganando en primera vuelta, y por lo que veo no va a suceder esto. La presencia electoral de Javier Milei garantiza el balotaje, ¿no? Más allá que si entra o no entra, como dijo Macri, hoy la presencia de este tercer sujeto, el tercer factor electoral, garantiza sí o sí que en la Argentina haya segunda vuelta
y los argentinos van a tener que decidir el próximo presidente recién en el mes de noviembre. Lo sumo, Cristian, a Iván Damianovich, que ya te consulta. Hola, Iván. Buenas noches. ¿Cómo estás? Iván. Escuchaba perfectamente el análisis y me pregunto también si no estamos ante un cambio de época. Es decir, prácticamente es un hecho que Cristina Fernández de Kirchner no se va a presentar. Estamos asistiendo a la declinación de la candidatura de Mauricio Macri. Hoy quedó muy evidente, muy claro cuál va a ser en todo caso el rol que él pretende tener de aquí en adelante. ¿Es un momento diferente para Argentina después de una dialéctica entre dos figuras muy fuertes como Macri y Cristina Fernández de Kirchner durante los últimos 15 años en Argentina? Yo creo que sí, y espero que así sea, en el sentido que eso garantiza nuevas oportunidades. Seguir insistiendo electoralmente con figuras que ya han estado y ya han ganado y ya han dado todo de sí, digamos, con lo bueno y lo malo que trajo cada uno de ellos, me parece que hay que mirar hacia adelante. Y en el escenario electoral, hay varias figuras que son, si bien no son nuevas, pero expresan una nueva voluntad del electorado. Estamos hablando de inclusive Javier Milei, y no solamente Javier Milei, sino hay un rango de otros dirigentes que están actuando en otras provincias que también empiezan a participar en política a partir de la elección del 2021. Estamos hablando de Carolina Lozada en Santa Fe, que posiblemente sea candidata, y es muy probable que sea la próxima gobernadora de Santa Fe. Estamos hablando, por ejemplo, de José Luis Esper, de Martín Petaz, o sea, todas figuras que se fueron incorporando, y eso empuja a ese cambio de época que vos estás mencionando. O sea, ya no se discute ya los grandes varones del conurbano, ¿te acordás? O sea, eso es como que está quedando de una dirigencia residual. Ahora ya se está discutiendo de otra manera porque los actores cambiaron y nosotros esperamos que también la política empiece a cambiar en esa dirección. Lo que tal vez, Cristian, no quede del todo claro todavía, y es un poco prematuro aventurarlo, es cuál es el tipo de liderazgo que viene, porque la Argentina está acostumbrada a un sesgo, en todo caso, que ha quedado muy de manifiesto en el kirchnerismo, que en algún punto ha sido emulado también desde el macrismo, pero por supuesto desde otro lugar. Pero ¿cuáles son los líderes que vienen, no? Porque ¿cuál es en todo caso ese camino, ese sendero que habrán de transcurrir? Me parece que eso es un misterio, ¿no? Todavía. Va a ser un misterio. Lo que necesita la Argentina es un liderazgo con mucha capacidad de consenso, con muchísima capacidad de consenso, que eso quizás sea siguiendo esa lógica, perdón, Cristian, esa capacidad de consenso que vos referís, pareciera orientar más hacia aquellos dirigentes de tipo dialoguista y no tanto aquellos que se presentan con una oferta electoral mucho más extrema, ¿no? Una cosa es la oferta electoral, que vos tenés que convencer a una porción del electorado para ganar, y otra cosa cuando uno está gobernando, ¿no? O sea, y cuando uno está gobernando, gobierna para todos. Y cuando uno está gobernando, tiene la obligación de la construcción de consensos de manera permanente, ¿no? No seguir, porque, como vos estás diciendo, el corrimiento de algunos dirigentes que expresan otra política es porque la gente también quiere alejarse de esa situación agrietada que estamos viviendo. Entonces, vos decís, a priori, y la gente puede votar a alguien que sea más dialoguista, que está a favor del consenso, o de reunir a todos en una mesa y proponer nuevas políticas públicas. Yo no lo estoy viendo hoy en el escenario electoral. No lo estoy viendo. Hoy, de los candidatos que están... en el extremo garpan, digamos, ¿no? Perdón, lo último no te lo tapé yo, Cristian, repetilo, por favor. No, que electoralmente hoy en Argentina, ubicarse en uno de los extremos te reditúa electoralmente, te reditúa en votos, te garpan votos, digamos, ¿no? Entonces, si yo soy kirchnerista, obviamente ataco al otro lado, y si yo soy libertario, soy de Juntos por el Cambio, ataco al kirchnerismo. Entonces me quedo con la porción agrietada de un lado y del otro. Lo que puede impedir a un futuro es la construcción de estos consensos que la Argentina necesita, y eso también es la capacidad del liderazgo que surja de esta elección. De los candidatos que están en danza o precandidatos, Cristian, el
único que da una tendencia al crecimiento es Javier Milei, o aparecen otros postulantes en ese sentido? Javier Milei sí, nosotros lo tenemos en alza. Lo que tiene Javier Milei tiene una alta penetración en los sectores juveniles, en el segmento etario de 6 a 25, la verdad que es su grueso, su base electoral, pero también se distribuye por regiones, digamos, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, a Rodríguez Larreta liderando en Provincia de Buenos Aires, que es una zona, en una región sumado a Capital Federal, que te suma casi el 40% del electorado. En la zona central, la región central, que estamos hablando de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, es Patricia Bullrich, quien anda mejor en términos electorales. Y en el norte del país, donde hay provincias que tienen un electorado muy joven, ahí es donde también Javier Milei realmente en ese segmento tiene la mayor capacidad electoral. Me quedo pensando, Cristian, para finalizar en todo caso nuestra conversación, en esta, si se quiere, recuerdo a Menem, ¿no?, que decía, si yo les decía que iba a hacer, no me iban a votar. Bueno, la Argentina también se encuentra a veces, me parece, en este momento, en esta disyuntiva, ¿no? Bueno, si me muestro inflexible, voy a lograr mayor cantidad de votos. Pero la realidad indica que la Argentina que viene necesita de la plasticidad de los dirigentes para manejar o administrar esta situación que es muy crítica, ¿no? Entonces, sigue habiendo como un sesgo y me parece, y te pregunto también en esta consideración, sigue habiendo cierto engaño en la campaña electoral, mostrando un tipo de liderazgo que en definitiva después los hechos van a contrastar, ¿no? Porque la realidad que se avecina es muy compleja. La realidad es compleja, el país es muy complejo, la dirigencia es compleja, y a partir del 11 de diciembre el nuevo presidente va a tener que gobernar con esas grandes transformaciones que van a proponer o que están proponiendo algunos, inclusive Javier Milei, uno puede estar de acuerdo o no, recién lo estaba escuchando, que va a desaparecer el Banco Central, o sea, miles de reformas que te podrá gustar o no, digamos, pero al margen de eso, esas reformas se tienen que institucionalizar, o sea, tienen que pasar por el Congreso. Y si vos no alcanzás los niveles mínimos de consenso, no van a pasar. O sea, no vas a poder avanzar con esas reformas. O sea, que va a llegar un momento que Javier Milei no transa con la casta, pero va a terminar transando en el sentido de lograr acuerdos. Y no solamente Javier Milei, Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta o el sector del kirchnerismo, para la Argentina que viene, va a tener que construir cierto nivel de consensos. Porque si no, como estabas diciendo, es muy difícil lograr una transformación de algo importante que necesita el país si no hay un nivel de diálogo considerable. Estaba leyendo acá en el archivo, Cristian, un estudio que ustedes divulgaron en febrero, donde medían el piso y el techo de los precandidatos, y si lo sintetizamos en Larreta, Bullrich y todavía Macri en ese momento, el primer lugar lo tenía Larreta, seguido por Bullrich y Macri. Esas intenciones de voto que se estaban midiendo de Mauricio Macri se trasladarían potencialmente en su totalidad a Bullrich. No necesariamente. Primero, hay que ver cuál es el potencial electoral de Mauricio Macri. Nosotros en la última medición a Mauricio Macri, que le hicimos en el mes de marzo, no teníamos a un Macri ya en un dígito, entonces no estamos hablando de un dirigente que tiene 30% de votos, entonces distribuye la mayor proporcionalidad a un candidato. Estamos hablando de un dirigente que tiene un voto considerable, pero tampoco es un dirigente que genere una mayoría electoral. Con respecto al traslado, a transmisión de votos, yo no creo que sea tan lineal, digamos, ¿no? Porque inclusive a ese voto de Macri también puede pescar Javier Milei. Ajá. También puede pescar José Luis Esper en el caso que sea candidato. También puede pescar Rodríguez Larreta, ese voto de la zona metropolitana, la zona AMBA, que también está muy emparentado con el PRO. Entonces, no es necesariamente lineal o la mayoría vaya a parar a un sector.
Me parece que va a haber un reordenamiento a partir de la decisión de Macri. Pues yo me decía al principio de la nota, se va a dar, falta tanto para la elección, que una situación te cambia por completo el escenario político. La situación de Cristina Kirchner cambió por completo el escenario político el año pasado. Vos fijate que hace 6, 7 meses era Sergio Massa el salvador del país, el futuro presidente prácticamente, cuando más o menos pudo domar la cuestión cambiaria cuando asumió como ministro de Economía. Hoy Sergio Massa está totalmente relegado en la consideración del electorado porque no ha podido solucionar la cuestión inflacionaria. Lo mismo puede llegar a suceder el mes entrante con algún yerro, con alguna situación política que genere alguno de estos candidatos. Es más, la decisión de Rodríguez Larreta, ¿lo favoreció o no? Políticamente o electoralmente, ¿lo termina favoreciendo Rodríguez Larreta? No lo sabemos aún. No lo sabemos. Vamos a ver qué es lo que pasa en estos días y semanas, cómo adopta esa decisión el elector y si apoya o no ese enfrentamiento que tuvo con Mauricio Macri. Cristian, gracias, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias por el contacto, José. Gran abrazo. Bueno, ahí estaba en asteriscos el politólogo Cristian Solmoirago, algunos datos interesantes, Iván, de bueno cómo se está ubicando la oposición, pero arrancábamos el programa comentando que, digamos, si la oposición pretendía diferenciarse del oficialismo, Iván, con lo que pasó en estos días, quedó muy lejos de eso, ¿no? Sí, también es cierto, José, que hay depositadas sobre la oposición expectativas que parecieran, digamos, cuanto menos contrastables con la realidad de la Argentina, ¿no? O se le exige de golpe a la dirigencia opositora claridad meridiana o, en todo caso, valores de países nórdicos, digo, en términos republicanos, en términos democráticos. La realidad, José, es que a medida que se acerca la fecha de las elecciones y crece las chances electorales de la oposición, emergen naturalmente este tipo de confrontaciones y bueno, la puerta es una sola. Esto es un efecto embudo, ¿no? Y bueno, claramente se empiezan a alinear. Sale lo mejor y lo peor de la dirigencia. Acá el gran defecto, si querés, que muestra Juntos por el Cambio, que es este tipo de diferencias debían haberse salvado internamente a puertas cerradas durante los meses que precedieron y no dejar expuesta esta gran diferencia en términos políticos ante la opinión pública, porque en definitiva lo único que logra es abonar la idea de que la rosca y el internismo prevalecen sobre los intereses de la patria. Y bueno, este es el mensaje que hay que terminar de entender en la Argentina. Yo creo que es un proceso, vamos camino a eso, en algún momento llegará, pero bueno, mientras tanto está claro que cuanto más se acerque las elecciones, vamos a ver cada vez más actitudes propias de la supervivencia política y de la ambición natural. Iván, gracias, te mandamos un fuerte abrazo, hasta la semana próxima. Un abrazo grande, José. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados
y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en asteriscos 28, 34, 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés cheque móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta en www.bancociudad.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Ahora, con cuenta DNI Comercios de Banco Provincia, podés empezar a ofrecer descuentos de manera rápida y sencilla. Bajate la app y empezá a vender más. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos. Con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Y el mundo que viene llega de la mano de Rodrigo Barber. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué tal? Muy buenas noches, José. Bueno, seguimos con el chat GPT que cada día nos asombra más, ¿no? Lo que sucede con ChatGPT es que es una tecnología tan disruptiva. Realmente es probablemente la tecnología que hizo tanto o que revolucionó tanto nuestra vida antes de ChatGPT es la propia Internet. Entonces, esto que estamos viendo ahora, que se está disparando en estos meses, es algo que a futuro va a tener impacto en montones de aspectos distintos de nuestra vida. Yo hoy leía un editorial que publicó Clarín, y lo firmó Gonzalo Abascal, que dice: la revolución tecnológica tiene una estrella, el texto, y entre otros conceptos bastante interesantes sobre este chat GPT, citaba a un escritor español que se llama Jorge Carrión, que dijo: tras tanta inversión en audio digital, asistentes personales, avatares y realidad virtual, se ha impuesto el chat GPT, es decir, una vez más, la escritura. De alguna manera es cierto, el texto sigue muy presente, hay datos muy interesantes de suscripciones a envío de newsletters especializados, de las suscripciones que tienen diarios como New York Times, el Wall Street Journal y demás.
lo que me parece más relevante de este chat GPT, y por eso seguimos analizándolo, es que la amplitud de temas que puede y de enfoques que puede tratar, ¿no? Sí, justamente estamos hablando de que básicamente GPT, que es este modelo de aprendizaje de lenguaje, puede básicamente incursionar en cualquier actividad humana, porque nosotros básicamente generamos desde hace décadas contenidos que se fueron publicando en línea, y bueno, todo lo que es el acervo literario de texto, de contenidos que hay de cientos de años, ¿no?, que se fueron digitalizando. Por eso es que ChatGPT básicamente puede hacer montones de actividades, porque todo lo que nosotros fuimos volcando y que está digitalizado es esa super biblioteca gigantesca de la cual ChatGPT aprende, y por eso puede conversar y parece que habla una persona, porque está basado en repetir los escritos que va leyendo en infinitas cantidades de textos. De ahí surge su capacidad y el poder que tiene. En la provincia de Buenos Aires están flexibilizando cada vez más la calificación de los chicos. Bueno, ahora se habla de un boletín conceptual. Se intentó avanzar con que los chicos pasen de año, a pesar de que tengan muchísimas materias previas. Digamos, es como que en algunos gobiernos hay una tendencia a bajar cada vez más la vara para lo educativo, y el chat GPT también tiene algo que decir en esto, ¿no? Es realmente importantísimo y súper interesante lo que nos trae ChatGPT o GPT y todas las inteligencias artificiales en general respecto al tema educativo. La preocupación más grande que genera en primera instancia es la posibilidad de plagio, o de directamente que los alumnos puedan generar contenidos firmados como propios, generados por la inteligencia artificial. Y la solución, entre comillas, que existe para estos son distintos software, distintas plataformas que supuestamente tendrían que tener la capacidad de detectar un texto construido por una inteligencia artificial. Entonces, la propia OpenAI, que es la empresa que diseñó GPT y ChatGPT, tiene una aplicación que es AI Text Classifier, pero después hay otras empresas, muchas empresas que se dedican hace muchos años, seguramente vos que trabajaste de docente, alguna vez utilizaste alguna de estas herramientas, que lo que hacen es que uno pone el trabajo práctico de un alumno y te lo compara con distintas fuentes online buscando si tienen contenido plagiado, copy-pasteado. Estas herramientas fueron avanzando. Una de esas que tiene montones de años se llama Turnitin, y en este caso dio que hablar porque quiso implementar su propio detector de ChatGPT, pero tiene un margen de error muy grande y se dieron muchos casos de falsos positivos. Entonces ahí nos encontramos ante otro problema, porque si no hay forma de distinguir realmente qué es generado por una inteligencia artificial a lo que es generado por un ser humano, y realmente cuanto más avanza la inteligencia artificial, que va a seguir avanzando a pasos mucho más rápidos que lo que puedan avanzar los sistemas de detección, lo que significa es que en verdad lo que tienen que hacer los docentes es cambiar el paradigma de cómo se puede hacer esa evaluación. Para mí la analogía más fácil es la matemática con la aparición de la calculadora. Se encontró la forma de que a través de que los alumnos tengan que pensar el proceso matemático y que la calculadora sea una herramienta más, de que la calculadora no sea un impedimento para que los chicos aprendan matemáticas. Bueno, un desafío también para los docentes que año a año también están sumergidos en reclamos, en problemas de infraestructura y demás. Rodrigo, vamos a seguir analizando este chat GPT que nos ha dado tanto para hablar. Te mandamos un fuerte abrazo, nos reencontramos la semana próxima. Hasta la semana que viene, José, gracias.
Ahí estaba Rodrigo Barber con todo el mundo que viene. Acaba de hablar la titular del PRO, Patricia Bullrich, y prometió ante empresarios retirar de inmediato el cepo cambiario y gran parte de las retenciones que rigen en la Argentina. Lo tengo en línea al economista Rodrigo Álvarez. ¿Cómo está, Rodrigo? José Calero te saluda. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas Bueno, noches. arranco con esto, está fresquito. ¿Se puede un nuevo gobierno arrancar eliminando el cepo cambiario como hizo Mauricio Macri en el 2015? Mira, yo creo que no solo es innecesario, sino lo veo muy difícil de implementar. Yo creo que uno de los grandes errores de Mauricio Macri y de su equipo económico fue abrir lo que los economistas decimos la cuenta de capital, es decir, el flujo de entrada y salida de dólares financieros abruptamente. Esto obviamente, si hay un marco de confianza y de especulación en el corto plazo, puede jugar a favor, como lo hizo en 2016 para evitar el salto, un salto cambiario aún mayor, sí. Pero también puede jugar en contra cuando los capitales se revierten, como pasó en 2018. Entonces, me parece que la Argentina necesita construir herramientas de forma paulatina, más allá de que algunos cambios son necesarios el día 1, y me cuesta pensar en que se puedan sacar las retenciones de un día para el otro, teniendo en cuenta que sin duda va a haber una devaluación, y si a la devaluación le sumamos la quita de retenciones, el impacto en precios locales va a ser fenomenal, y el impacto también en caída de recaudación también. Así que me gustaría ver la consistencia de eso. Bueno, por un lado, tipo de cambio único, dijo Bullrich. Con respecto a las retenciones, estoy leyendo en detalle ya. Sí, su propuesta es bajarlas, pero habló de hacerlo a un ritmo de 3 puntos por año. Así que, bueno, ya no es tanto como te comentaba yo de eliminarlas, sí, y dar un horizonte concreto de baja. Pero más allá de lo que haya dicho la jefa del PRO, Rodrigo, ¿cuál es tu lectura de cuáles serían los primeros pasos que debería dar un nuevo gobierno, digamos, con el respaldo político que se espera arranque, ¿no? Mira, una cosa es el respaldo político de la victoria electoral, y otra cosa es el respaldo político logrado a partir de un cierto consenso de una coalición dirigente que tiene que incluir sin duda a los sindicatos, a los empresarios, lógicamente la mayor parte del arco político, también tiene que incluir las organizaciones sociales, tiene que haber una representación también muy fuerte de la clase media, que hace mucho tiempo viene padeciendo. En fin, me da la impresión que la primera condición necesaria es soporte para tomar decisiones que van a ser extremadamente complejas y costosas, y dentro de esas decisiones obviamente vamos a herramientas puntuales, pero el ajuste del tipo de cambio va a generar en el corto plazo caída de la actividad económica, mayor inflación. Es necesario, sí, pero eso tiene costos. Va a haber que tomar medidas paliativas desde el punto de vista social, y eso también requiere, en un Estado que está totalmente financiado, aumentar la presión fiscal de algunos sectores. Va necesariamente que incluir, alguna flexibilización laboral, y esto afecta a los trabajadores, en consecuencia de ahí a los sindicatos, y la clase media nuevamente sin duda va a estar golpeada por la aceleración inflacionaria. Entonces, acá no hay salidas mágicas, y por eso creo que es tan importante pensar en quién puede generar esos consensos
necesario, no es venir con el lanzallamas ni la motosierra solamente, sino construir gobernabilidad. Bueno, hoy finalmente el gobierno logró que la agroindustria empiece a liquidar divisas, no demasiadas, por debajo de los 100 millones de dólares. El Banco Central repitió, pudo absorber 2 millones nada más de eso, lo mismo que había logrado ayer, pero por lo menos cambió una tendencia que ya cumplía 23 jornadas seguidas donde estaba perdiendo reservas. Hay una expectativa del gobierno de lograr mediante el dólar agro y dólar economías regionales un ingreso de divisas de unos 5.000 millones de dólares. ¿Lo ves factible? Mira, puede ser, yo lo veo, digamos, en última instancia una victoria pírrica, porque sabemos que con este nivel de brecha las reservas no van a crecer. De hecho, yo creo que es parte de la negociación con el Fondo Monetario el objetivo de reservas internacionales, porque no veo que este gobierno pueda entregar el Banco Central con más de 2.500, 3.000 millones de reservas netas, que es una cifra extremadamente exigua. Recordemos que el Fondo Monetario pedía una acumulación de alrededor de 8.000 millones por año. Digo, nunca pasó en la historia, menos con una brecha del 100%, menos con una sequía. Digo, lo que está haciendo Sergio Massa y el equipo económico es comprando tiempo, alargando la mecha para que la bomba o los problemas, vos me dirás, bueno, ya tenemos una tasa de inflación mensual del 7 o entre el 7 y el 8%, pero sin duda yo creo que esto puede estar aún peor, y creo que después de las PASO va a haber mucha tensión, y esto de ninguna forma soluciona los problemas de fondo. También podemos discutir si esta coalición de gobierno endeble puede encarar los desafíos que señalábamos antes, pero sin duda lo que estamos viendo es algún conjunto de medidas para ganar algo de oxígeno. Rodrigo, gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Ahí estaba el economista Rodrigo Álvarez en Asteriscos, y ya mismo lo saludamos a Juan Andrés Paulenco. ¿Cómo estás, querido Juan? Muy buenas noches, José. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, la noticia en términos políticos de la provincia es que finalmente Kicillof se decidió por que los comicios vayan todos juntos, junto con la presidencial, Juan, así que tendremos elecciones unificadas en la provincia de Buenos Aires. Exactamente, un poco decía Kicillof de que no le daba mucha garantía hacerlo desdoblado por un lado, y también me permito dar una pequeña primicia, que Kicillof tampoco no está muy confiado en la interna dentro del Partido Justicialista o el Frente de Todos. Dice que el peronismo no tuvo buenas experiencias cuando fue dividido. Bien, bueno, es otro dato que habrá que ver si lo logra imponer en el seno del peronismo bonaerense que preside, recordemos, Máximo Kirchner. Hubo una reunión clave entre Aníbal Fernández y Sergio Berni, Juan. Sí, una buena señal que han dado justamente ambos titulares, los mandamás, con respecto a la seguridad, este trabajo unificado a través de este comando unificado del conurbano. Esto fue en la sede del Ministerio de Seguridad en Capital Federal, y entre otras cosas la idea es hacer trabajos muy fuertes en las cabeceras como La Matanza, La Plata, Pilar, Tigre y Avellaneda. Bueno, ojalá que avance eso porque es muy necesario. La gente se queja mucho en el conurbano por la inseguridad. Javier Milei está sondeando a mediáticos para el armado bonaerense. Sí, está con un borrador tratando de organizar la provincia de Buenos Aires. Primero ya solucionó el tema de los que serían los coordinadores, le está faltando sobre 131 distritos, ya cerró en 110, va por el tema de los fiscales, y lo último le estaría faltando candidatos de apellido de fuste. Hablan, o está ya muy cercano para cerrar con un chef muy conocido a nivel televisivo,
vayamos pensando, por ahí se estuvo en Masterchef, un ex futbolista también, que en este momento es comentarista, y un abogado mediático que no es burlando, atención con ese dato. También te puedo aportar de que Carolina Píparo suena para ser candidata a vicegobernadora o en su defecto a vicepresidente. Repasemos la diputada nacional que rompió con José Luis Esper, ¿no? Que es representante de la ciudad de La Plata. Otro dato para cerrar el tema Milei: están intentando convencer a Francisco de Narváez para que sea candidato a gobernador. El hombre de los supermercados. Bueno, y Bullrich, que sorprendió con una revelación. Sí, dio a conocer de que estuvo dialogando con José Luis Chilavert, aquel campeón mundial de Vélez Sarsfield, para que sea candidato a intendente en La Matanza. ¿Por qué? Porque Chilavert tiene alguna propiedad en La Matanza, tiene también su residencia muy cercano a La Matanza, que es Ezeiza, pero claro, Chilavert agradeció teniendo en cuenta que él es parte de un proyecto que se llama Chila 2023 en Paraguay. Entonces, aunque claro, las encuestas no le estaban dando muy bien en Paraguay, quiere terminar... En dos países distintos, complicado. Querido Juan, gracias como siempre por toda la información y nos reencontramos la semana próxima. Como una buena semana para todos. Bueno, llegamos al cierre del programa, una muy cortita y nos vamos. El gobierno renovó el acuerdo de precios de los combustibles, otro aumento que se viene, 4% la nafta y el gasoil, es el incremento que pactó el gobierno. Más presión sobre la inflación. Nos vamos. Gracias por haber estado allí del otro lado. Nos reencontramos como siempre el miércoles próximo a partir de las 20 en nuestra Ecomedios 1220 con asteriscos, información clave a mitad de semana. Chau.